Retroalimentación de actividad 1.2, estructura de la materia. Segundo trimestre, semana 11 del 3 al 6 de noviembre. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee energía. Toda la materia está formada por partículas llamadas átomos y moléculas, por ejemplo, el aire, los planetas, las personas, los árboles. Todo está formado por millones de partículas llamadas átomos. Describe los motores que funcionan con energía calorífica, como lo son las máquinas de vapor en la antigüedad, los motores de gasolina, y estos tienen un efecto de calor disipado, es decir, que pierden cierto calor o desperdician cierto calor en el ambiente, que no utilizamos el 100% de su eficiencia para lo que lo necesitamos. Los gases expelidos son los gases liberados por estos motores y tienen ciertos efectos en la atmósfera. Para eso debemos conocer que el efecto invernadero ocurre en la naturaleza, evita que el calor se disipe o se pierda, mantiene la temperatura constante de la Tierra por largos periodos de tiempo. En la atmósfera hay diferentes gases disueltos. Las capas de gases tienen diferentes temperaturas y a algunos se les conoce como gases invernaderos, como lo son el dióxido de carbono y el agua. Estos gases ayudan a retener el calor de la Tierra y la Tierra recibe esa energía del Sol en forma de luz y calor. Parte de esa energía es reflejada y emitida por la Tierra y otra es absorbida por la Tierra, es decir, que parte de ese calor se queda en nuestro ambiente. Los gases invernadero absorben ese calor y son muy importantes. Sin los gases invernadero la Tierra tendría menos 30 grados Celsius, sería muy fría y la vida como la conocemos no sería posible. Pero también el exceso de ese calor es malo para nosotros. El responsable es la primera y segunda revolución industrial, con la mayor concentración de gases invernadero en la Tierra. Aumentó la temperatura. El exceso de gases como gases de la industria, de la quema de combustibles fósiles y también por la desaparición de bosques, principalmente el dióxido de carbono CO2 y el metano, están provocando este calentamiento y lo producen seres vivos. Por ejemplo, el eructo de una vaca que produce 110 kilogramos de metano al año. ¿Cómo podemos revertir el calentamiento global? Evitando producir y quemar basura, usar menos combustibles fósiles, gastar menor cantidad de electricidad posible, evitar bolsas y empaques de plástico, consumir solamente lo que necesitas, consumir productos locales, para que no los transporten y utilicen gasolina, apoyar el uso de energía renovable, solar, eólica y comer menos carne. Y también vemos que todo esto está relacionado con la constitución de la materia y todo un proceso histórico. Para esto debemos saber que un modelo es una representación de objetos, sistemas y procesos o leyes que destacan aspectos simplificados de la realidad y que se consideran relevantes para estudiar un fenómeno científico. Nosotros utilizamos estos modelos, por ejemplo, maquetas, mapas, diagramas, fórmulas, imágenes, que nos ayudan a comprender mejor todos los fenómenos que necesitamos estudiar y que nos ayudan a desarrollar la ciencia y también la tecnología. El proceso histórico para conocer uno de los modelos más importantes, que es el modelo cinético de partículas, pues es una discusión histórica entre si la materia es continua o discontinua. En realidad nadie ha visto el interior de un átomo, solamente son teorías basadas en experimentos según cómo se manifiesta la materia. Tenemos dos posturas: la materia discontinua o atomismo mecanicismo de Demócrito y Leucipo en los siglos 5 y 4 antes de nuestra era, que nos dice que la materia se puede dividir solo hasta cierto límite, es decir, ya no continúa dividiéndose, discontinua. La materia está formada por partículas indivisibles, indestructibles e invisibles que se mueven en el vacío, a las que llamó átomos, que significa sin división. Si tú tomas una materia, en este caso una manzana, la divides a la mitad y esa mitad a la mitad y así hasta llegar a un punto en que ya no se puede dividir, y a esa partícula dijo que se la llamaba átomo, ya que era indivisible. En cambio, la materia continua o teoría de los 5 elementos de la materia de Aristóteles en el siglo 4 antes de nuestra era nos dice que toda la materia existente en el universo puede dividirse sin límites en partes cada vez más pequeñas
sin que cambien sus propiedades. Se niega la existencia de vacío y la idea del átomo. Postula la existencia de 5 elementos básicos que componen la materia: el éter, agua, fuego, aire y tierra. Le llama continua porque dice que no hay ningún límite, esta continúa dividiéndose, pero pues no era correcta esta. El aprendizaje esperado para ver el modelo de partículas, bueno, nos va a ayudar a representar la estructura de la materia. Y el modelo cinético de partículas trata de que toda la materia está formada por partículas en movimiento. Acuérdate que cinético es movimiento, velocidad. Las partículas interaccionan y chocan entre sí con mayor o menor intensidad, y la energía cinética promedio de estas partículas o su movimiento es directamente proporcional a su temperatura. Estas partículas nos ayudan a tener ciertas propiedades o características de la materia, por ejemplo la masa, que es la magnitud física que indica la cantidad de materia o de partículas que posee un cuerpo. El volumen nos indica la magnitud física que expresa el espacio tridimensional ocupado por un cuerpo, o sea, el espacio que ocupan esas partículas. Y la densidad nos indica la relación entre la masa y el volumen, y cada material tiene una densidad determinada y única. Este ejemplo vemos 5 materiales diferentes que ocupan el mismo espacio o el mismo volumen, pero vemos que tienen diferente densidad. El plomo es mucho más denso, tiene mayor masa, 11.34, comparado con el aire. Y aquí vemos en esta jarrita acomodados diferentes materiales. El aceite que está hasta arriba flota sobre el agua porque es menos denso, y el agua flota sobre la arena, que es menos densa que la arena. La fórmula de la densidad es masa entre volumen. La densidad se representa con el símbolo griego ρ. Se mide en kilogramos sobre metro cúbico o en gramos sobre mililitro. La masa se mide en kilogramos o gramos, y el volumen en metro cúbico, centímetro cúbico, litro o mililitro. A veces el gas lo compramos en litros, que es en volumen, o en kilogramos, que es en masa, y un litro equivale a 0.54 kilogramos. Este es un ejemplo. Dice 1500 gramos de plomo ocupan un volumen de 132.744 metros cúbicos. ¿Cuánto vale su densidad? La fórmula es masa entre volumen, y vamos a sustituir masa, es 1500, entre volumen, 132.744, y al dividir acá 1500 entre 132.744 nos da un resultado de 11.299.94 kilogramos sobre metro cúbico. Sobre metro cúbico. Y listo. Tenemos nuestra densidad. Y bueno, para explicar los estados y cambios de estado de agregación con base en el modelo cinético de partículas, debemos ver que hay diferentes estados de agregación. Los principales son lo sólido, líquido y gaseoso. El sólido tiene forma definida, sus partículas tienen forma definida y volumen fijo. Como una red, no varía fácilmente su forma. Están unidas por una gran fuerza, separadas por una pequeña distancia, y solo vibran, no se trasladan, pues no tienen espacio para desplazarse porque están bien unidas. En cambio, el líquido, que está aquí en medio, tiene un volumen fijo, por ejemplo 10 litros, 5 litros, pero toman la forma del recipiente que las contiene. Fluyen con facilidad, no están fijas, su distribución es desordenada, unidas por fuerzas débiles, como vemos sí están ahí cerquita, pero no están 100% unidas, más separadas que las de un sólido. Sus movimientos son de traslación y en todas direcciones. Y el gaseoso no posee forma ni volumen propios, no son fijas ni ordenadas sus partículas, fluyen con facilidad y unidas casi por fuerzas inexistentes, se separan de otras, si el espacio lo permiten, ellas ocupan todo un cuarto, todo un lugar. Se expanden hasta llenar el espacio que las contienen, como es el caso de la atmósfera.
Sería todo, muchas gracias, cuide de su salud y el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.